¿Alguna vez has mirado a los ojos de una persona moribunda y te has dado cuenta de que veía algo que tú no podías ver? No solo el final, sino algo que aguardaba en su interior. Llevo casi 2 años cargando con esto dentro de mí y no creo que pueda soltarlo del todo. No se lo he dicho a nadie, ni a mi pareja, ni a mi terapeuta, ni siquiera al director del hospicio que me contrató esa semana, porque ¿quién iba a creer que un hombre, a punto de morir, me llamara por mi nombre completo y me susurrara cosas que no debería haber sabido? Me llamo Linda Moore, soy enfermera titulada con más de 13 años de experiencia en cuidados paliativos. He visto las salidas más pacíficas y las muertes más dolorosas. He sostenido manos mientras el último aliento abandona el cuerpo. He escuchado confesiones, arrepentimientos y últimas palabras que aún resuenan en mi mente, pero nada me preparó para mi primera noche en el hospicio Black Ridge. No era una institución normal, era una ala reformada del antiguo sanatorio Mill Valley, un lugar que habían cerrado décadas atrás tras un incendio y una serie de muertes de pacientes sin resolver. Cuando lo reabrieron como hospicio, conservaron parte de la arquitectura original, barandillas de hierro ornamentadas, ventanas góticas que filtraban la luz de la luna como vidrieras, pasillos con una curva justa que te hacía sentir desorientado. Recuerdo el olor de aquella noche, a lavanda, lejía y algo más antiguo, algo agrio por debajo. Había una pesadez en el aire, como si el edificio recordara lo que solía ser. Se suponía que este sería mi primer turno de noche, parte de la orientación. Una presentación amable al equipo. Una noche tranquila supervisando a pacientes cuyos historiales decían estables. Eso fue lo que me prometieron. En cambio, conocí a un hombre llamado Henry Davery que no tenía visitas, ni familia ni antecedentes documentados, y sin embargo, me miró como si yo fuera el que se estaba muriendo. Sonrió con los labios agrietados, me señaló con un dedo tembloroso y pronunció unas palabras que aún oigo en sueños. Linda, no deberías haber venido, nunca debiste haber abierto esa caja a los 12 años. Pero nunca le conté a nadie sobre la caja. A nadie. ¿Cómo demonios lo sabía? El hospicio Black Ridge se encontraba en el límite del barrio más antiguo de Mill Valley, escondido tras una iglesia de ladrillo derruida y medio oculto por setos descuidados. El edificio solía formar parte del sanatorio Mill Valley, y si le preguntas a cualquiera con edad suficiente para recordarlo, te contará historias que no terminan con la recuperación. Historias de pacientes gritando toda la noche, enfermeras que renunciaban sin explicación, y un incendio en Milwadentes en Tristes que supuestamente destruyó el ala este, pero nadie parece recordar que llegaran los bomberos. Cuando entré en el aparcamiento de grava esa noche, mis faros iluminaron las ventanas superiores del edificio. Algunas estaban iluminadas desde dentro, parpadeando como la luz de una vela, a pesar de que el administrador me aseguró que toda el ala era eléctrica y solo funcionaba con sensores de movimiento. El porche se hundía en las esquinas, la hiedra obstruía el arco, y la pintura se había descascarillado por los lados a tiras, como piel vieja. Dentro, los pasillos eran más estrechos de lo que debían ser, claustrofóbicos. El papel pintado, un estampado floral descolorido, parecía casi magullado en algunos puntos. El tipo de lugar donde el sonido no se oía bien. Podías oír tus propios pasos, pero no a la enfermera que caminaba 3 metros detrás de ti. Ese tipo de silencio. La enfermera jefa esa noche era Miriam, de unos 50 y tantos, con una larga trenza blanca y ojos que nunca te miraban fijamente. Tenía la voz de alguien que ha pasado demasiado tiempo hablando en voz baja en lugares embrujados. Me entregó un portapapeles con una sola página. Solo 3 pacientes esta noche, dijo. 2 no responden. El otro, el señor Davery, habitación 9, no dio más detalles, y yo no pregunté. Cuanto menos se sabe en cuidados paliativos, a veces mejor. Miriam me acompañó por el ala. El papel pintado terminaba en la habitación. Después, las paredes solo eran yeso visto, irregular, pintado encima como si alguien hubiera intentado borrar algo debajo. La iluminación también cambió, más tenue, más amarillenta. Pasamos por la habitación 8, ocupada por una mujer llamada Silvia, con cáncer de pulmón terminal. Dormía con una mascarilla, respirando con dificultad pero de forma constante. Y entonces nos detuvimos en la habitación 9. Este es él, dijo Miriam. Henry Davery. Llegó hace 3 noches, sin papeles, sin historial médico.
Ingresó bajo cuidados compasivos de emergencia. El formulario de traslado solo tenía una línea completa, no sé dar. Le pregunté de dónde venía. Ella solo dijo, esa es una larga historia que nadie sabe contar. Eché un vistazo por la pequeña ventana de la puerta. La habitación estaba más oscura que el resto. Las sombras se aferraban a los rincones como telarañas, y Henry estaba despierto, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente la puerta. A mí, aún no me había presentado, pero te juro que mientras estaba allí de pie tras el cristal, vi que movía la boca. Linda articuló, solo una vez, y luego sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice me heló la sangre por completo. Desde el momento en que entré en la habitación 9, lo sentí como entrar en un lugar que te esperaba. Específicamente a ti, y que llevaba mucho tiempo allí. Henry Daggerty hacía de lado, con los ojos fijos en los míos en cuanto entré. Su piel era fina como el papel, casi translúcida bajo el resplandor ámbar de la lámpara, y sin embargo, su mirada era inquietantemente aguda, demasiado lúcida para alguien en su estado. No volvió a hablar en ese momento, solo me observaba. Me seguía con la mirada como un animal que hubiera visto algo en sueños. Las habitaciones de cuidados paliativos están diseñadas para ser reconfortantes y cálidas. Pero esta estaba demasiado quieta. La temperatura no me pareció la adecuada en cuanto entré. No hacía frío exactamente, sino la calidez húmeda que se encuentra en un espacio reducido. El aire tenía un peso considerable. Revisé el termostato, 22°, estándar. Puse la palma de la mano cerca de la ventilación. Funcionaba. Aún así, el sudor en la nuca me decía lo contrario. Seguí mi evaluación, manteniendo la rutina. Le pregunté a Henry cómo se sentía. No respondió, solo parpadeó lentamente. Una vez, le tomé las constantes vitales. Todo estable, inquietantemente estable, sin oxígeno, sin suero, sin sedantes, a pesar de que se le consideraba en etapa terminal. Su historial médico indicaba riesgo alto de delirio, pero lo había visto cientos de veces. Esto no era delirio, esto era serenidad. Salí de la habitación en silencio, sin querer molestar, pero en cuanto la puerta se cerró tras mí, lo oí. Un suave clic, 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 como un clavo golpeando contra la pared. Me di la vuelta. La habitación volvió a quedar en silencio. Más tarde esa noche pasé por la sala de descanso. Miriam estaba tomando café rancio, mirando el monitor de circuito cerrado de televisión sobre el microondas. Una de las imágenes mostraba la habitación 9. La vi con ella. ¿Alguna vez tienes la sensación de que está esperando algo?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Miriam no respondió de inmediato. Luego dijo, no te acerques demasiado a la pared detrás de su cama. ¿Qué? ¿Por qué? Dio un sorbo a su café. Tuvimos otra paciente en esa habitación la semana pasada, una mujer con insuficiencia renal. Murió 2 días después de ser ingresada. Tuvo un ataque de pánico por la noche, se arrancó las vías. Dijo que alguien estaba detrás de la pared, susurrando. Esperé a que dijera que bromeaba. No lo hizo. En cambio murmuró, hay una razón por la que mantenemos esa habitación vacía siempre que podemos. No dormí esa noche. Caminé por los pasillos, comprobé las constantes vitales. Evité la habitación 9 todo lo que pude, pero cada vez que pasaba por allí, sentía que algo cambiaba. El pasillo se sentía más largo. Las luces se atenuaban ligeramente, justo al otro lado de esa puerta, y lo peor de todo, siempre había un zumbido bajo como estática en las paredes, pero solo cuando estaba cerca de la habitación 9. A las 3:14 am mi busca sonó, habitación 9, botón de llamada activado. Me quedé paralizada, nunca lo había oído sonar. Revisé el tablero, su luz era la única de llamada encendida. Corrí por el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza, pero cuando llegué, el botón no estaba encendido. La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Henry estaba dormido, o fingía estar, y entonces, justo cuando me giraba para irme, su voz, seca y entrecortada, cortó el aire detrás de mí. Solías guardar secretos en cajas, ¿verdad? Me giré tan rápido que casi me resbalo, pero ya no me miraba. Tenía los ojos cerrados, y sin embargo esa sonrisa en sus labios, era como si acabara de ganar algo, algo que llevaba mucho tiempo esperando. Al amanecer, no solo estaba conmocionada, sino obsesionada. No podía dejar de oír su voz en mi cabeza. Solías guardar secretos en cajas, ¿verdad?
No era solo un comentario inquietante, era específico, demasiado específico. Yo lo había hecho. De niña guardaba una cajita de cedro debajo de la cama, anotaba cada mentira que decía, cada cosa que robaba u ocultaba. La llamaba mi caja de pecados. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre. ¿Cómo demonios lo sabía Henry Daugherty? Esperé a que Miriam se fuera a descansar, y luego me escabullí en la pequeña sala de registros, junto a la enfermería. Los archivos eran casi todos digitales, pero los casos más antiguos aún tenían documentación en papel. Busqué la documentación de ingreso de Henry. Nada de Daugherty. Intenté con Dougherty. Nada. Ningún documento de traslado. Ninguna identificación. Ningún pariente más cercano. No existía, pero su nombre estaba en el sistema. Una sola página. Un perfil provisional con la etiqueta admisión por compasión. Sin detalles. Reservar habitación hasta la transferencia. Tenía fecha de 3 días antes, pero la hora era incorrecta. Marcaba las 3:17 am. Exactamente. Esa hora no significaba nada para nadie, pero para mí era un dolor de cabeza. Esa fue la hora exacta en que mi hermana murió mientras dormía. Hacía 4 años. En nuestra casa. Fui yo quien la encontró. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Intenté acceder a las notas médicas restringidas. Mis credenciales fueron denegadas. El archivo estaba bloqueado con la autorización solo administrativo. Algo no iba bien. Esa noche después de mi turno, pasé por la oficina del administrador, con el pretexto de devolver mi credencial para una nueva exploración. Hice charla informal. Pregunté sobre la historia del edificio. El director, un hombre de voz suave llamado Daniel, sonrió cortésmente. El ala del antiguo sanatorio. No la usamos mucho. La habitación 9 es la única que aún mantenemos abierta en esa sección. Pregunté por qué. Hizo una pausa y luego dijo: tradición, supongo. Me fui a casa, pero no pude dormir. No dejaba de pensar en la cara de Henry, en esa expresión de reconocimiento. A las 2 de la madrugada, saqué mi portátil y busqué su nombre en internet. Nada reciente. Nada por ningún lado. Pero cuando empecé a rebuscar en los registros de Mill Valley, viejos recortes de periódicos, obituarios archivados, encontré un titular que me puso los pelos de punta. Hombre de Mill Valley muere en incendio en un manicomio. Henry Daugherty, de 56 años, entre las 12 víctimas. Fecha 17 de marzo de... El informe lo describía como muy inteligente, peligrosamente manipulador y obsesionado con objetos y confesiones religiosas. Una cita me quedó grabada. Del médico que lo atendía en aquel momento. Afirma que puede oler la culpa en la gente. Dice que ve lo que ocultan. Lo mantenemos sedado. Pero este Henry, el hombre que yacía en esa cama, no estaba sedado. Se suponía que no debía estar vivo, y sin embargo, le había tomado las constantes vitales con mis propias manos. Me miró a los ojos, pronunció mi nombre, y conocía mi secreto de la infancia. La noche siguiente, llegué temprano a mi turno, demasiado temprano. No quería estar más tiempo sola con mis pensamientos. El director, Daniel, seguía en su despacho. Llamé a la puerta, fingiendo que seguía el escaneo de la placa. Pareció sorprendido de verme. ¿Todo bien, Lynn?, preguntó con voz tranquila pero atenta. Solo quiero ser proactiva, dije, sonriendo de oreja a oreja. Tuve unos problemas técnicos extraños anoche. El monitor de la habitación 9 fallaba. Su sonrisa se congeló. Apenas. Habitación 9, sí, esa siempre es temperamental. Me quedé allí sentada, observándolo escribir algo en su terminal, y noté algo. En su escritorio, bajo una pila de carpetas, había un archivo con un viejo sello de hospital. El mismo sello que vi en aquella esquela archivada. Se me revolvió el estómago. Más tarde, cuando la unidad se calmó, busqué una excusa para volver a pasar por delante de su despacho. Estaba oscuro, con la puerta entreabierta y vacío. Me arriesgué y entré. El archivo seguía allí, más grueso de lo que esperaba. Páginas amarillentas, quebradizas por el tiempo. Lo abrí por la primera página. Sanatorio Black Ridge. Registros de observación psicológica H. Daugherty. No era solo un informe de víctima de incendio, era un archivo de vigilancia. Henry había sido observado, documentado obsesivamente. Su comportamiento era errático pero constante. Predecía muertes antes de que ocurrieran. Pacientes, enfermeras. En una ocasión, supuestamente escribió un relato detallado del trauma infantil de una enfermera antes de que ella le dijera una palabra.
pero lo que más me estremeció fue una nota escrita a mano, sujeta con un clip al frente del archivo. Decía: el paciente cree que el sufrimiento es un olor, reacciona a la culpa, afirma que la confesión debilita el velo, y debajo, escrito con otra letra, quizá del propio administrador, solo puede decir lo que intentas olvidar. Cerré el archivo rápidamente. Me temblaban las manos. No debería haberlo leído, pero lo peor aún estaba por ver. En la última página, pegada con cinta adhesiva debajo de una vieja foto del personal, había una lista, nombres y fechas, todas enfermeras, 6 nombres, 5 de ellas tenían escrito trasladada o renunciada. La sexta tenía un sello rojo, fallecida sin explicación. Me quedé mirando el nombre, se me heló la sangre. Kelsey Moore. Mi hermana, la hermana que murió mientras dormía, la hermana que nunca debió figurar en los registros de mi trabajo, excepto que ella había trabajado en cuidados paliativos antes que yo. Brevemente, había mencionado haber hecho algunos turnos en una agencia años atrás, antes de que perdiéramos contacto por un tiempo. Nunca dijo dónde. Podría haber trabajado aquí. Brevemente, la conocí a Henry. ¿Le pasó algo aquí? Salí tambaleándome de la oficina y casi choqué con Miriam. No deberías estar ahí, dijo. Su voz no sonaba enfadada, pero sí tensa, controlada. No eres la primera en excavar, Linda. Solo, ten cuidado con lo que buscas. Fue entonces cuando me di cuenta. Miriam lo sabía, y quizá lo había sabido desde siempre. Después de esa noche, no pude dejar de ver las grietas. Estaban por todas partes en cuanto empecé a buscar, grietas finas en las esquinas de la habitación 9, costuras en la pintura que se extendían por el techo como ven. La pared detrás de la cama de Henry, en particular, tenía una mancha que parecía más nueva que las demás, un color ligeramente diferente, apenas perceptible, a menos que te quedaras mirando demasiado tiempo como yo. Henry no había vuelto a hablar desde aquel susurro sobre mis secretos de infancia. Simplemente se quedó allí tumbado, respirando, mirando fijamente el espacio que había detrás de mi hombro. En un momento dado, le ajusté la almohada y se estremeció, no hacia mí, sino hacia la pared. Sus ojos se clavaron en ese trozo de yeso. ¿Qué hay ahí atrás?, le pregunté. Parpadeó lentamente, y entonces, por primera vez en horas, giró la cabeza. Lo cerraron con llave, susurró. Pero sigue escuchando. Esa noche, después de asegurarme de que el resto del personal estaba distraído, Miriam charlando con el médico de guardia, la auxiliar ocupada con Silvia en la habitación 8, entré sigilosamente en la habitación 9 con un estetoscopio y una linterna. Apreté el diafragma del estetoscopio contra la pared remendada. Al principio nada. Luego, algo. Un leve golpeteo. No rítmico como el de las tuberías. No mecánico. Sonaba como uñas. Lento. Irregular. Desde dentro. Retrocedí con el corazón en la garganta. El aire de la habitación se había enfriado de nuevo, aunque el respiradero seguía zumbando cálido. Me agaché y devolví el golpeteo. 3 veces. El golpeteo cesó. Durante un largo instante no hubo nada. Entonces, tan silenciosamente que casi la perdí, oí una voz. No era la de Henry, sino suave, apagada, como alguien susurrando a través del algodón. Déjala salir. Se me heló la sangre. Retrocedí casi tropezando con la cama de Henry. Sus ojos estaban abiertos de nuevo y por primera vez parecían asustados. No se detendrá, dijo con la voz áspera como hojas arrastradas por la piedra, no hasta que alguien la escuche. Cogí una linterna y abrí el armario de la habitación. Al fondo había una tabla suelta. La aparté. Polvo, telarañas y algo envuelto en papel encerado. Lo saqué y lo desenvolví lentamente. Dentro había una pila de fotografías antiguas en blanco y negro, enfermeras, pacientes, y en medio una foto que me paró el corazón. Mi hermana, Kelsey, de pie junto a una Miriam más joven. Estaban en esa habitación. Reconocí la ventana, la moldura desconchada, pero el rostro de Kelsey se veía demacrado, con los ojos hundidos, como si supiera algo, como si ya se estuviera desvaneciendo. Había algo escrito en el reverso de la foto, borroso pero aún legible. No dejes que acabe como yo. La dejé caer. Fue entonces cuando la pared detrás de la cama emitió un sonido, casi un crujido, como si algo pesado se moviera fuera de su alcance. Henry empezó a convulsionar. Pulsé el botón de llamada gritando, pidiendo ayuda. Miriam llegó en segundos, con los ojos brillantes al ver las fotos esparcidas por el suelo. La abriste.
dijo, no con sorpresa sino con resignación, como si ese momento nos hubiera estado rondando a ambos durante años. Se arrodilló junto a Henry, susurrando algo demasiado bajo para que lo entendiera. Él se calmó, pero apenas, todavía temblaba, todavía miraba esa pared como si estuviera a punto de abrirse. Esa fue la noche en que me di cuenta de que la habitación 9 no solo estaba embrujada, era una prisión. Y alguien o algo seguía atrapado dentro. La noche siguiente llegué tarde a propósito. Necesitaba ver si algo había cambiado en la habitación 9 durante las horas que estuve fuera. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso, como si el aire mismo se estuviera preparando para algo. Las demás enfermeras apenas levantaron la vista cuando entré, excepto Miriam. Su mirada me siguió desde el momento en que crucé la puerta, pero no dijo ni una palabra. La habitación 9 estaba oscura cuando entré, salvo por el tenue azul del monitor de constantes vitales. Henry estaba despierto de nuevo, quieto, seguía mirando el mismo punto en la pared. Encontré la foto, susurré, sin saber por qué hablaba tan bajo. Está aquí, ¿verdad? Mi hermana, Kelsey, estaba aquí. Henry no parpadeó, pero sus labios se movieron. Todavía está. Y entonces por primera vez la vi, no con claridad, solo su silueta. Al principio pensé que era el reflejo del monitor, o una ilusión óptica por haber estado mirando demasiado tiempo, pero no. Era una figura alta, delgada, de pie cerca de la ventana, donde las sombras se aglomeran más, y no me miraba, lo miraba a él. Henry. No podía moverme, sentía la respiración atascada en el pecho. La figura dio un paso adelante, no caminaba, solo se movía como humo contra el viento, y al moverse el aire de la habitación se volvió gélido. Mi respiración se nubló, el monitor emitió pitidos en rápida sucesión. El corazón de Henry se disparó, levantó una mano y volvió a señalar la pared. Henry abrió la boca y jadeó. «Lo quiere de vuelta». «¿Qué quiere de vuelta?», susurré. Sus ojos se clavaron en los míos. «Su nombre». Antes de que pudiera preguntar más, el monitor se quedó en blanco. Corrí hacia adelante pidiendo ayuda. Miriam y James, el técnico nocturno, irrumpieron con el carrito de emergencias a cuestas, pero incluso mientras le aplicaban descargas, le administraban medicamentos, le presionaban el pecho, lo supe. Henry se había ido, pero no estaba solo. La figura junto a la ventana había desaparecido. Más tarde esa noche, cuando todo se calmó, Miriam me llevó a la sala de descanso y cerró la puerta. «Tienes que dejar esto en paz, Linda», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Conocías a mi hermana», dije. «¿Sabías lo que pasó aquí?» «No sabía que era tu hermana», dijo Miriam pálida. «Pero sí, conocía a Kelsey. La asignaron aquí 4 turnos, solo 4, eso fue todo». «¿Qué quieres decir?» «Vio algo. Oyó cosas. Me dijo que se sentía vigilada, seguida. En su último turno, se encerró en la habitación 9 y no salió en 3 horas. Cuando lo hizo, estaba diferente, callada, temblando. Renunció al día siguiente. Murió 6 meses después», dije con la voz entrecortada, mientras dormía. Miriam asintió. «Hay gente que lo lleva consigo. Sea lo que sea, este lugar, esta habitación, perdura». Saqué la foto de mi bolsillo, la que había sacado del armario. Le di la vuelta y señalé las palabras. «No solo lo llevaba consigo», dije. Me advirtió. Miriam guardó silencio un buen rato. Entonces dijo, «No fue solo ella. Había otras». Y fue entonces cuando abrió el cajón junto al lavabo y sacó una vieja carpeta de cuero. En la portada, con un dorado descolorido, se leía, «Registros de confesiones». «No todas las apariciones son sobre muertos», dijo, colocándolo sobre la mesa. «Algunas son sobre la verdad, y algunas verdades no permanecerán enterradas». La carpeta se sentía más pesada de lo debido, no por su peso sino por su presencia. La abrí lentamente. El viejo cuero crujió como si no la hubieran tocado en años. Las páginas del interior estaban amarillentas, escritas a mano con trazos limpios pero urgentes. Cada entrada estaba fechada y firmada, por enfermeras, pacientes, incluso algunas que no mencionaban nombres, solo iniciales. La entrada más antigua era de mí, la última estaba fechada hace apenas 8 días. No eran registros médicos, eran confesión. Cada página detallaba algo enterrado. Secretos, arrepentimientos, pecados. Lo dejé morir porque ya no soportaba oírlo gritar. Me llevé la morfina a casa. Dije que era un error de inventario. No lo era.
Falsifiqué su escala de dolor porque me hacía sentir inútil, línea tras línea, pecado tras pecado. Pero lo más perturbador, algunas de las anotaciones no las escribió el personal. Las escribieron pacientes, sobre cosas que nunca debieron saber. Linda Moore era una mentirosa antes de ser enfermera. Lo enterró en una caja. Eso me dejó paralizado. Estaba fechado el 17 de marzo. Sin año, sin firma. Pasé el dedo por debajo de la línea. Se me cortó la respiración. No era un juego enfermizo. Alguien o algo estaba acumulando culpa, aferrándose a ella, tal vez alimentándose de ella. Miré a Miriam, que no se había movido ni siquiera había parpadeado. ¿Para qué guardar esto?, pregunté. Para contenerla, dijo. No empezamos la carpeta. Ya estaba aquí cuando empecé, pero Henry insistió en que la mantuviera. Decía que escribir la verdad acallaba las voces. Decía que calmaba las paredes. ¿Por qué nadie la destruyó? Me miró con los ojos oscuros y vacíos. Lo intentamos. Quemamos una vez. Esa misma noche el paciente de la habitación 9 sufrió un colapso. Los recuperamos, pero cuando despertaron, eran diferentes. Hablaban con voces, palabras que no entendían. Luego murieron. Aneurisma cerebral, sin explicación. Pasé las páginas a la última página. Una nueva entrada. La tinta aún estaba corrida al final. La volví a ver anoche. La chica de la esquina. La que no parpadea. Sabe lo de Kelsey. No deja de susurrar. Una más. La entrada no estaba firmada, pero reconocí la letra. Era mía. No lo había escrito. Al menos, no recordaba haberlo escrito, pero allí estaba, sesgado y familiar, como si mi mano se hubiera movido sola. Y debajo, con tinta diferente, más tenue, descolorida, había una última línea. La habitación no se detendrá hasta que el secreto se diga en voz alta. La pluma temblaba en mis dedos. La habitación 9 no solo había estado atormentando a los pacientes, estaba creando testigos. Y ahora, me había elegido a mí. No dormí ese día. No pude. Me quedé en la sala de descanso hasta que comenzara mi siguiente turno, temerosa de que si me iba, no volvería, de que algo cambiara en la habitación, o en mí. Poco antes de medianoche, me encontré de nuevo en el umbral de la habitación 9. La cama de Henry estaba vacía, pulcramente hecha, como si nadie hubiera estado allí, pero la habitación no estaba vacía. El aire tenía peso, el tipo de presión que se siente antes de que estalle una tormenta, pesada, eléctrica, acechante. La pared remendada detrás de la cama atrajo mi mirada como un imán. Me acerqué y puse la mano en el lugar. El yeso se sentía más cálido de lo debido. Suave, casi, como piel. Presioné con más fuerza. Y la pared cedió. No mucho, solo unos centímetros hacia adentro, pero fue suficiente. Lo suficiente para sentir el borde de algo detrás. Madera, tal vez, papel. Cogí una linterna portátil del armario de suministros y volví con un pequeño cincel. Ya ni siquiera intentaba ocultar lo que hacía. Tardé menos de 5 minutos en desprender el yeso. Debajo había un viejo panel de madera, clavado. Lo abrí a la fuerza. Dentro había un pequeño hueco, de apenas 60 centímetros de ancho. Primero salió polvo asfixiando, pero luego llegó el olor. Mojo, tela podrida y algo cobrizo, metálico. Dentro, en el hueco, había una caja. Era la misma caja que guardaba debajo de la cama de niña, de cedro, con pestillo de latón, y un grabado en la tapa tan tenue que casi no lo veo. KM, las iniciales de mi hermana. La abrí con manos temblorosas.